Hola, hoy en este Gema Tips analizaremos el arquetipo del caudillo. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es una figura estructurante del imaginario político latinoamericano. Y por supuesto tomaré a Venezuela como punto de observación para este análisis. Como siempre les comento, la historia nos debe de servir para el estudio del pasado y de esa manera poder comprender el presente y así poder vislumbrar nuestro futuro, cuáles son los patrones que estamos repitiendo, qué es lo que hemos hecho, para dónde vamos. La vida en sí misma es un aprendizaje continuo. Y bueno, mucho se ha hablado de la historia, de los héroes, de los villanos, y a lo largo del tiempo, y a mi parecer, la verdad siempre estará supeditada a quien nos la cuente. Aunque hay cosas que, bueno, no tienen duda. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un caudillo? Un caudillo es un líder carismático que concentra poder y autoridad personal guiado más por su influencia y su voluntad que de dónde nace, pues de la lealtad directa que tienen sus seguidores para con él y no de las instituciones que deberían de conformar una república, un país. Entonces, esta figura del jefe, que es la que encarna al pueblo, y aquí es donde está precisamente el riesgo de confundir liderazgo con dominio. A diferencia, por ejemplo, de un presidente electo que obtiene su legitimidad del voto y de las leyes, y donde su poder está limitado por la Constitución y los mecanismos democráticos. Fue electo por un pueblo, pero no tiene por qué ser un líder, no tiene por qué ser un caudillo, ¿ok? Entonces, el caudillo es el como si encarnara al jefe. Y en cambio que un presidente es el representante del pueblo que lo eligió. Espero que encuentren las diferencias entre lo que es el caudillo como un arquetipo celeste. Y para ello, pues nos vamos a dirigir a quién más, sino al sol. ¿Por qué el sol? Porque en la carta natal, la figura del caudillo la encontramos en el sol, que es pues el arquetipo del héroe divino. Y en ese fuego central es donde se despierta la conciencia y se le otorga un sentido al viaje humano. Todos tenemos un sol en nuestra carta, que es nuestra esencia. Y en cada mito, el dios solar, llámese Ra, llámese Apolo, llámese como se quiera llamar, es la imagen de la totalidad viva, de la voluntad que no solamente irradia, sino que también ordena y que también fecunda. El sol no solo ilumina, sino que revela el propósito. Por eso en nuestra carta natal, su posición muestra el centro de nuestra identidad, es nuestro propio mito personal, es el mito personal de cada alma y que ha venido aquí a este mundo, a este planeta, a encarnar. Y en él se resume la memoria de todos los héroes. ¿Resonamos con eso o no? La búsqueda del sol es la del sí mismo a través de esta experiencia humana y además es la afirmación de la luz en medio de la sombra. De aquí que entonces este héroe arquetipal nace del sol, porque es su reflejo humano. Y en esa chispa divina, encarnada, que se atreve a descender a la materia para conquistar, que vamos a conquistar nuestra oscuridad interior. Y en ese viaje iniciático se porta la luz de la conciencia. El héroe solar encarna la voluntad del ser y el impulso de individuación, en palabras de Jung. Pero todos los héroes no son iguales. Aquí tenemos una división que les hice de que puede ser el héroe, que marcaría la fuerza que inicia ese movimiento,
El sol muestra el mito personal que el alma ha venido a encarnar. Es la búsqueda del sentido, la afirmación de la identidad y el impulso de realización. Luego tenemos el Padre, que es el que encarna la ley, el orden y la defensa. Es quien contiene y estructura la energía creadora, ofreciendo límites y que sostienen y guían el crecimiento. Luego el rey solar, que es una síntesis de estos dos más o menos, que sería como el centro luminoso donde la acción y la ley se integran y representa la autoridad justa, la claridad que organiza, que le da sentido al conjunto y su poder no domina, irradia y es la expresión más integrada del Sol cuando ha madurado normalmente. ¿A través de quién? ¿Cuál es el planeta que nos hace madurar? Saturno. Así que aquí el individuo no solo busca brillar, sino difundir conciencia y orden. Pero resulta que todos estos personajes tienen lo que se llamaba en la escuela junguiana la sombra, que es la que surge cuando la luz se vuelve ciega ante sí misma. Y este es el momento de la caída del héroe, porque hay un exceso de padre o la corrupción del poder del rey, pues se revela. Y esto es lo que hace que se pierda el equilibrio entre la fuerza y la conciencia. La sombra en sí misma no es un enemigo, es un espejo. Y ella nos va a indicar el territorio donde la conciencia debe iluminar lo inconsciente para poder redimir su fuerza. Así que bueno, me voy a traer los héroes, caudillos, próceres, como ustedes los quieren llamar. Yo los voy a llamar caudillos. Y el primero que tenemos es Simón Bolívar, que él se puede considerar como el fundador del caudillismo venezolano, independientemente de su deseo de poder personal o no, que eso no lo sabremos nunca, fue la fuerza simbólica que él encarnó. Y digo que no lo vamos a saber porque a nosotros nos echaron un cuento, pero la realidad no la vivimos, sino lo que nos contaron y cada quien cuenta según su propia perspectiva. Pero lo que sí es obvio es que él fue el héroe que unió en sí la espada con la palabra y la visión, independientemente de sus aciertos, de sus desmanes. Su figura trascendió las instituciones nacientes y creó el modelo del líder providencial, aquel que guía al pueblo desde la grandeza de su voluntad. Tras su muerte, pues quedó impresa en la historia, ya que cada caudillo posterior intentó, a su modo, heredar su fuego y su autoridad, confundiendo muchas veces el ideal libertario con el mando personal, algo muy típico del ser humano. Aquí les traje la carta de Simón Bolívar, donde aparece su sol en Leo, que está señalado con un circulito, con un ascendente en Aries y donde el Sol y Marte están domiciliados, entre otras cosas. O sea, esto es para mostrarles la fuerza que él tenía. Y la imagen del retrato que me traje es de un señor llamado Daniel Hernández y se encuentra en el Museo de Arte de Lima. Esta carta ha sido muchas veces estudiada y bueno, ven todos los retos que tenía él en su carta personal. Pero aquí tenemos un sol en Leo, que es el héroe solar. Luego, sigue transcurriendo pues el siglo XIX, en donde, bueno, se dio pues este origen del caudillismo y surge pues un rasgo dominante, que es que el poder está basado en el control de hombres armados. Y que hay, pues, mientras más tierras tenga, pues más poderoso soy. Y las lealtades personales son las que cobran vida.
ya que cada provincia queda bajo la influencia de caudillos regionales, antiguos jefes de guerra como caciques y todo lo que son los dueños feudales. Esto es lo que va a marcar esta época. Y por supuesto, pues surge otro héroe, el centauro de los llanos, José Antonio Páez, que también lo llamaban el Catire Páez o el León de Payará. Y él encarna el símbolo de un caudillo que concentró la autoridad en nombre del orden, ya que él fue un militar y político clave en la independencia de Venezuela y que también lo convirtió varias veces en presidente del país. Y durante este periodo, el Estado como tal se forma desde la violencia y el personalismo, porque no existe aún institucionalidad civil. La autoridad se ejercía por obediencia y miedo, demostrando de esa manera la inmadurez del pueblo. Este señor tenía el sol en el signo de Géminis y eso me parece bien significativo e importante porque muestra una dualidad y una ambivalencia y un poder sobre la palabra y sobre todas las cosas que él pudiera llegar a ser. O sea, era una persona como muy diestra en hacer cosas diferentes. Este retrato que me traje es de Juan Jorge Peoli. Luego seguimos que durante el periodo que va de 1830 a 1868 nace el caudillo popular, aupado obviamente por el pueblo, que en ese momento era mayoritariamente campesino. Y este caudillismo venezolano no solo fue un modelo político, ya que él va a representar un arquetipo cultural profundamente enraizado en el imaginario nacional, que es lo que nos interesa estudiar en este, eh, no sé, video. Y el máximo representante de esta época fue Ezequiel Zamora, denominado, fíjense bien, el caudillo del pueblo, el líder que surge de las clases populares, cuando el país buscaba aún un orden político y estable en oposición a las élites conservadoras que dominaban el poder. Él fue el primer caudillo con discurso social y su lema, imagínense, tierras y hombres libres, con lo que encarnó el mito del redentor campesino y lo que pasa es que él muere antes de triunfar y de llevar a cabo todo lo que él pensaba, pero se convierte en símbolo que inspira los populismos posteriores, dejando una huella arquetipal poderosa, la del héroe rebelde, donde tiene él el sol, fíjense que lo tiene en Acuario. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Pues combatir la injusticia, pero también se revela el rostro luminoso y a su vez sombrío del caudillismo, mostrando cómo el liderazgo carismático puede depender más del mito que de las instituciones. Y en la memoria colectiva, Zamora es el arquetipo del caudillo redentor, el que encarna al pueblo en su deseo de justicia, aunque su fuego revolucionario terminó absorbido por la misma dinámica de poder que él intentó transformar, como siempre. Luego, más adelante aparecen José Tadeo Monagas con un sol en Escorpio y su hermano José Gregorio Monagas con el sol en Tauro y fueron llamados los hermanos del poder. ¿Por qué? Porque impusieron el poder familiar y militar, desdibujando
la República Civil, para transformarla en un poder por herencia. Esto le suena conocido, conformando un militarismo presidencialista. Estos caudillos domésticos confundieron el Estado con la familia y consolidaron el modelo del jefe carismático que no entrega el mando. Luego le sigue Antonio Guzmán Blanco, con un sol en Piscis, que aparece como el caudillo modernizador, centralizador y ambivalente. Era como un rey técnico que combinó el brillo del gobernante con la lógica del administrador. Él no fue un jefe militar episódico del campo, sino el patrón del Estado en construcción. Él impuso el orden, proyectó una imagen de progreso y su meta es transformar la ciudad y la burocracia. ¿Pero para qué? Para que reflejaran su voluntad. Arquetípicamente, él es el rey padre tecnocrático, es decir, la autoridad que irradia orden y civilidad. Por supuesto que era protector y proveedor, pues de más orden, que con ello pues legitimizó su poder en nombre del progreso y la estabilidad, pero que organizó ese brillo desde arriba con mano firme, ocultando el clientelismo, la represión y una cultura política dependiente de quién, pues del líder, normalizando en ese momento la concentración del poder. Mientras tanto, su sombra, pues, era la domesticación de la política, y eso es algo que ha seguido condicionando la vida pública. Por cierto, las cartas de los próceres de estos héroes son cartas solares, porque no aparece en ninguna parte que busqué la hora de nacimiento. Entonces hice una carta solar para ellos, salvo la de Bolívar, que si la tenemos, estas todas han sido cartas solares levantadas para mediodía, ¿ok? Para poder ver dónde se encontraba su sol, que era lo que importaba. Entonces, seguimos más adelante y entre 1990 y el 99 fueron unos años en que Venezuela vivía un tiempo de transición arquetipal, porque el voto popular y las elecciones libres ya se habían institucionalizado, dando la apariencia, bueno, empezaron antes, pero en estos momentos parecía que había un sistema maduro y democrático. Sin embargo, las estructuras políticas comenzaron a mostrar un desgaste. La ley existía, pero parecía que había perdido todo su objetivo. Y en ese vacío simbólico emerge de nuevo el caudillo solar, ahora vestido ya no con una espada, sino con el lenguaje del pueblo y amplificado por los medios. La espada se convirtió en micrófono y el retorno de este héroe rebelde es un escenario que ya no necesita armas, sino discursos y pantallas. El país que venía decepcionado del padre institucional, el en el que la autoridad legal ya no protegía ni inspiraba, proyectó su fe en una figura que prometía redención y sentido. Así, bajo el brillo del voto libre, resurgió el viejo mito del Salvador, emocional, mesiánico y profundamente humano, muy, muy cercano, donde la luz del cambio se mezclaba con la sombra del poder personal. Y entonces apareció un golpista convertido en redentor. Hugo Chávez sale emergiendo desde las ruinas del sistema político como un eco del viejo caudillo. Su irrupción fue la respuesta emocional de un país
que aunque ya tenía instituciones, aún buscaba la figura que le diera sentido y destino. En el imaginario nacional, Chávez encarnó el arquetipo del héroe solar, popular y rebelde, el que se levanta contra los poderosos, el que promete justicia y rescate. Pero respuesta, junto a esa supuesta luz, también se activó su sombra profunda, el Mesías que absorbió la voz colectiva, el líder que se confundió con la patria y cuyo brillo terminó eclipsando a los demás. En términos arquetipales, su figura representó la vuelta del sol herido, la necesidad del pueblo de creer en un Salvador más que en una estructura, un retroceso total. Su energía despertó una fe casi religiosa, pero también consolidó el ciclo ancestral del caudillismo, la sustitución de la ley por la voluntad, del nosotros por el yo iluminado. Y así el mito se reactivó con toda su fuerza en el caudillo del siglo XXI, porque seguía siendo el mismo de antaño, solo que ahora hablaba a través de cámaras en nombre del pueblo y con la convicción de encarnar el destino de ese pueblo, donde tenía el sol este señor en Leo, al igual que Simón Bolívar. Luego, aquí, durante este periodo, no solamente eh, nace un caudillo, porque él es invocado por la necesidad del pueblo. Él surge del vacío emocional y moral que deja una autoridad debilitada. En el fondo, el país se proyecta en él por su anhelo de redención, esa búsqueda de ese Mesías, su deseo inconsciente de que alguien encarne la fuerza y la certeza que cada quien teme asumir y que cada quien es el pueblo. Así, gracias a esto, el caudillo se convierte en el espejo de una nación que delega su poder interior en un padre simbólico, en lo arquetipal. El pueblo ocupa entonces el lugar del hijo dependiente que busca protección, mientras el líder adopta el rol del Padre Solar, dispensador de luz, pero también de castigo. Y como toda proyección termina generando más sombra, el héroe redentor se transforma en figura dominante y el pueblo en rebaño que sigue su propia ilusión. Este mito del caudillo persiste porque toca una herida colectiva que es la que hay que analizar. La dificultad de integrar el poder sin personalizarlo. Y hasta que la conciencia no asuma esa energía, la de su propio sol interior, el país seguirá convocando líderes que representen una y otra vez el arquetipo de su deseo y de su miedo, que esto es lo más grave. Aquí Maduro, porque me preguntaron cuando di esta clase, surge como la sombra heredada del caudillo solar, no del héroe que irrumpe, sino él es más bien como el guardián del fuego ajeno. Su figura representa la inercia del mito, el intento de perpetuar una luz que ya se ha vuelto ceniza. Y arquetipalmente le encarga el administrador de ese ocaso, aquel que sostiene la forma vacía del poder, mientras el símbolo que lo originó se desvanece en el tiempo. Luego llegamos que de la sombra ardiente del caudillo surge la guerrera solar, encarnada en María Corina Machado. Su aparición no es casual, responde al cansancio del pueblo ante el poder paternalista y la necesidad de una nueva forma de liderazgo.
Arquetipalmente ella representa el principio solar femenino, esa luz que no domina, sino que purifica, la acción que no impone, sino que revela. Ella es una Atenea. Después de todo lo que ha pasado, pues es la mente lúcida que intenta restaurar el orden, pero desde la conciencia, no desde la fuerza. Y eso es lo importante de esta guerrera solar, que su figura se proyecta por el deseo colectivo de madurar el arquetipo de poder, pasar del padre autoritario a la madre solar que inspira autonomía y responsabilidad. Ahora esto no viene de gratis, su carga. Y su mayor reto es el de no repetir el mito del héroe redentor, de no convertirse en la nueva depositaria del mismo fuego que busca trascender, sino más bien ser esa chispa que lo devuelva al corazón de cada ciudadano. Ella, María Corina Machado, emerge como la esperanza de una nueva conciencia solar. Es un sol en Libra que busca la integración con el otro. Su figura viene a encarnar el arquetipo de la guerrera de la luz, no aquella que combate desde la ira, sino desde la claridad. Ella representa el despertar de un liderazgo que no busca someter, sino despertar el poder interior de cada ciudadano. La fuerza de ella no radica en el grito, sino en la visión. Ella viene a ser como una llama que invita a recordar que el verdadero sol no pertenece a un hombre ni a una ideología, sino a la conciencia colectiva de un país que aprende a elegirse a sí mismo. La guerrera solar es principalmente el arquetipo de la heroína solar con matices de la reina consciente. Su fuerza no viene de la tradición ni del linaje, sino de su misión de despertar, transformando las sombras de su entorno. Viene a iluminar, a mostrar al país la posibilidad de una nueva síntesis, que sería la del paso del caudillo al ciudadano solar, capaz de elegir no al Salvador, sino al espejo de su propia madurez. Tal vez ha llegado la hora de que el pueblo venezolano despierte de su largo sueño de redentores, no más mesías. Cada caudillo ha sido un espejo de la necesidad de creer en un otro que viniera a salvar al pueblo. Pero resulta que también es un llamado a mirar hacia adentro, porque el pueblo atrae lo que necesita y ha traído estos caudillos por alguna razón, la de despertar. La verdadera libertad no viene de un héroe, sino de la integración de la conciencia colectiva y del reconocimiento de cada ciudadano. Saber que cada uno porta esa chispa solar capaz de iluminar y mostrar su destino. Cuando la nación entienda que el poder no se delega, sino que se comparte, que la luz no se sigue, sino que hay que encenderla en uno mismo, entonces, y solo entonces, el mito del caudillo se disolverá completamente en el amanecer de un nuevo tiempo, el de el pueblo consciente, maduro, capaz de elegir desde la claridad y no desde la necesidad. Y en ese momento, pues va a ser el verdadero renacer solar de Venezuela.
Lo repito, cuando la conciencia colectiva deje de buscar un sol en el cielo y descubra que siempre lo tuvo latiendo en su propio corazón. El reto de Venezuela es pasar del mito del Salvador a una ciudadanía activa. Hasta aquí nuestro Gema Tips. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerden suscribirse, compartir, comentar, dejarme sus apreciaciones. Y bueno, nos vemos en el siguiente Gema Tips. Si quieren que hable de algo especial, déjenmelo en los comentarios. Bye bye.